negarse a sí mismo. No hemos aprendido ni hemos entendido lo que es tomar la cruz. No hemos entendido lo que es seguir al Señor. Y ahora que estamos en este lugar dispuestos a renovar el pacto, cuán importante, hermanos, ¿sí? Cuán importante es recordar que si vamos a renovar el pacto, no es para que el próximo año siga tal cual, quizá entre algunos de nosotros, ¿verdad? Sigamos nuestra vida como si nada pasara. Si estamos en este lugar es porque venimos a renovar el pacto y entender lo que el Señor nos dice, porque el Señor al renovar el pacto nos dice, ¿quieres venir en pos de mí? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Porque si no estamos dispuestos a eso, hermanos, ¿sí? Entonces, ¿qué pacto estamos haciendo con el Señor? Es importante que pensemos en ello y que reflexionemos. Otra sería la iglesia de Dios. Si todos los que conformamos la iglesia de Dios entendiéramos esta declaración. El Señor Jesucristo hacía conciencia y constantemente les decía a sus discípulos lo importante de entender que seguirle era una carrera de vida, no era algo temporal, no era algo de lo cual el hombre pudiera en ocasiones tenerlo y en ocasiones no. Era importante que se entendiese que es un pacto a muerte. Y el Señor fue el primero en darnos ejemplo de lo que es negarse a sí mismo. Él tomó su cruz y fue obediente al Señor. El Señor les decía a sus discípulos, sabía lo que estaba pasando. Marcos capítulo 14, versículo 16 al versículo 19. El Señor, ya preparando el momento para celebrar la Pascua, le dice a sus discípulos, fueron sus discípulos y vinieron a la ciudad y hallaron como les había dicho y aderezaron la Pascua. Y llegada la tarde, fue con los 12, y como se sentaron a la mesa y comiesen, dice Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo, me ha de entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle cada uno por sí, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Y a lo mejor cuando yo digo estas cosas, hermano, algunos de ustedes pensarán, ¿me lo estará diciendo a mí? La predicación es para todos, hermanos, ¿sí? Para que todos hagamos acto de conciencia de lo que vamos a celebrar y de lo que vamos a comprometer en esta tarde. El Señor está preparando todo para establecer la cena del Señor. Aquí mismo capítulo 14, versículo 27. Jesús entonces les dice, todos seréis escandalizados en mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y serán derramadas las ovejas. Mas después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos sean escandalizados, mas yo no. Y le dice Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, tú me negarás 3 veces. Mas él con mayor porfía decía, si me fuera menester morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. No venga con la idea de decir hoy, Señor, contigo hasta la muerte, y saliendo se le olvide. Porque de nada va a servir estar en este lugar si no entendemos que tenemos que perder nuestra alma, nuestra vida, para poder hallarla en un futuro próximo, en la vida eterna. De nada sirve estar en este lugar y recordar la muerte del Señor si en mi vida no ha pasado nada, no ha habido ningún cambio, seguimos siendo los mismos.
que antes que conocíamos al Señor Jesucristo. Pero eso es lo que hacemos en este lugar cuando estamos aquí. Le decimos: Señor, aunque todos te dejen, yo no te voy a dejar. Yo voy contigo hasta la muerte. Saliendo, ya se nos olvidó. Ese es el caso de Pedro. Y Pedro viene a ser un ejemplo muy especial para la iglesia de Dios. La realidad de la iglesia de Dios, sobre todo en estos últimos tiempos. Tiempos en los cuales la iglesia está dormida, distraída, no está preocupada. Justo cuando se prepara todo para que, como dice el Señor, vendré como ladrón en la noche cuando nadie lo espera. ¿Dónde vamos a estar nosotros cuando el Señor venga? Si el Señor viene en una cena, que bueno, a lo mejor estamos todos. Pero si el Señor viniese cualquier otro día del año, quién sabe dónde estemos, hermanos, ¿sí? Y ahí está Pedro comprometiéndose y diciéndole: Señor, contigo voy hasta la muerte, yo no te voy a dejar. Lucas capítulo 22, versículo 31. El Señor le da una advertencia a Pedro. ¿Me vas a negar, Pedro? Dice del versículo 31 al versículo 34, Lucas 22. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandaros como a trigo. Mas yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, pronto estoy a ir contigo aún a la cárcel y a muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Ya no tan solo que digas otra cosa, que me conoces. Y ellos les dijo: cuando os envié sin bolsa, perdón, hasta ahí lo dejamos, me negarás que me conoces. Y entonces el Señor nos ubica en la realidad en la que nos encontramos como iglesia. El Señor se estaba preparando para morir y sabía todo lo que había de acontecer. Marcos capítulo 14, versículo 33. Marcos capítulo 14, versículo 33. El Señor empieza a recibir todo el peso del pago por la salvación de la humanidad. Toma consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan y comenzó a atemorizarse y a angustiarse. Y les dice: está muy triste mi alma hasta la muerte, esperad aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son a ti posibles. Traspasa de mí este vaso, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y el Señor empieza a sentir, se ve la parte humana del Señor Jesucristo, cuando empieza a sentir todo el peso, toda la angustia, todo el temor de lo que tiene que pagar, de lo que tiene que vivir. Pero el Señor todavía dice: pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. El Señor sintió un temor muy grande y nos empieza a dejar el ejemplo de lo que es tomar la cruz, negarse a sí mismo y ser obediente, hermanos, ¿sí? El Señor nos empieza a dejar un ejemplo muy especial. Lucas capítulo 22, versículo 43. Fue necesario que aquella noche, por todo el peso que caía sobre el ser de nuestro Señor Jesucristo, Lucas capítulo 22, versículo 43, fue necesario que aconteciese lo siguiente.
y le apareció un ángel del cielo confortándole, porque el Señor Jesucristo estaba padeciendo desde antes de que fuese prendido. Todavía dice el versículo 44, y estando en agonía, oraba más intensamente, y su sudor fue como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y como se levantó de la oración, vino a sus discípulos y hallólos durmiendo de tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, que no entréis en tentación. Y estando él aún hablando, he aquí una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba delante de ellos, y llegóse a Jesús para besarlo. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? ¿Con un beso me entregas? Versículo 49. Y viendo los que estaban con él lo que había de ser, le dijeron: Señor, ¿heriremos a cuchillo? ¿Quién fue el que le dijo estas palabras? Pedro. Pedro ya le había dicho: yo voy contigo hasta la muerte. Pedro todavía no había entendido las cosas que eran necesario que acontecieran. Pero Pedro le dice: ¿heriremos a cuchillo? Pedro estaba dispuesto en ese momento a defender al Señor, pero el Señor lo desarma de una forma muy especial. Dice el Evangelio de Juan capítulo 18, versículo 10. Evangelio de Juan capítulo 18, versículo 10 y versículo 11, dice la palabra de Dios: entonces Simón Pedro, que tenía espada, sacóla e hirió al siervo del pontífice, y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Entonces Jesús dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, el vaso que el Padre me ha dado, ¿no lo tengo de beber? Es decir, ¿va a cambiar algo porque tú saques tu espada? Entonces le está diciendo el Señor a Pedro: esta pelea no se va a pelear así. Esta pelea no se pelea con espadas, ni con los puños. Esta pelea se tiene que pelear negándose a sí mismo, tomando su cruz y siguiéndole. Y el Señor nos lo está diciendo: esto no se va a pelear así. En ese momento nadie entendió qué estaba pasando. Nadie entendía lo que el Señor estaba diciendo. Si lo estaban prendiendo, ¿por qué el Señor no se está defendiendo? Mateo capítulo 26. Al no comprender y al no entender, al no poder defender de manera física a su Señor, dice Mateo capítulo 26, versículo 52 al versículo 54. Entonces Jesús le dice: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomaren espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre, y Él me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Cómo pues se cumplirán las Escrituras que así conviene que sea hecho? Así que mejor guarda tu espada. No hay necesidad de que saques tu espada. Yo le puedo pedir a mi Padre que mande ángeles, pero no se va a pelear así. No se va a ganar así esta batalla. Vamos a pelearla de forma diferente. Y todavía dice en el versículo 56: mas todo esto se hace para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos huyeron, dejándole. Y ellos, prendido Jesús, versículo 57, le llevaron a Caifás pontífice, donde los escribas y los ancianos estaban juntos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del pontífice, y entrando dentro estaba sentado con los criados para ver el fin. Y los príncipes de los sacerdotes y los ancianos y todo el consejo buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se allegaban. Mas a la postre vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el pontífice le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Respondiendo el pontífice le dijo:
le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y aún os digo que desde ahora habéis de ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios, y que viene en las nubes del cielo. Entonces el pontífice rasgó sus vestidos, diciendo: blasfemado ha. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: culpado es de muerte. Entonces le escupieron en el rostro, le dieron bofetadas, y otros le herían con mojicones, diciendo: profetízanos tú, Cristo, ¿quién es el que te ha herido? Empieza el martirio del Señor Jesucristo. Tristemente empieza el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo de forma literal. Ya no solamente estaba agonizando por saber lo que iba a vivir, ya literalmente estaba siendo ofendido, agraviado, golpeado, humillado por los judíos. ¿Sabe usted por qué le decían o le preguntaban: profetízanos tú, Cristo, en tono de burla, ¿quién es el que te ha herido? Dice Lucas capítulo 22, la razón por la cual le preguntaban. Lucas capítulo 22, versículo 63 al versículo 65. Y los hombres que tenían a Jesús se burlaban de él, hiriéndole. Y fíjense bien, y cubriéndole, herían su rostro y preguntábanle diciendo: profetiza, ¿quién es el que te hirió? Le taparon el rostro para burlarse de él. Le taparon el rostro, el Señor no veía quién lo golpeaba. Y con el rostro tapado se burlaban de él y le decían: Cristo, profetízanos, ¿quién es el que te golpeó? ¿Quién es el que te hirió? Versículo 65. Y decían otras muchas cosas, injuriándole. Mientras el Señor estaba viviendo toda esta situación, mientras el Señor había empezado a recibir todo el peso del pago del pecado sobre su cuerpo, después de que le había dicho al Señor a Pedro: te han pedido para zarandearte, pasó esto. Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, versículo 66. Hasta el versículo 72. Y estando Pedro abajo en el atrio, vino a una de las criadas del sumo sacerdote, y como vio a Pedro que se calentaba, mirándole dice: ¿y tú con Jesús el Nazareno estabas? Aquella mujer reconoce a Pedro y le dice: a ti yo te vi con Jesús el Nazareno. Versículo 68. Mas él negó diciendo: no conozco ni sé lo que dices. Y se salió fuera a la entrada y cantó el gallo. Versículo 69. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Mas él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu habla es muy semejante. Y él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Y hasta que el gallo cantó la segunda vez, dice: y Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Pedro había negado a su Señor. Apenas unas horas antes le había dicho: contigo voy hasta la muerte. ¿Le parece parecido, hermano? ¿Se parece a la iglesia? Estamos en el culto y decimos: Señor, hasta la muerte.
salimos del culto, estamos en la cena del Señor y decimos, Señor, venimos a renovar el pacto. Salimos de la cena, el Señor se quedó solo completamente. El Señor se quedó completamente solo. Lo más triste de la tercera negación, cuando Pedro negó a su Señor, fue lo siguiente. Lucas capítulo 22. El Señor conoce todas las cosas y el Señor conoce nuestro corazón. Lucas capítulo 22, versículo 61 y versículo 62. Desde el versículo 60 hasta el versículo 62, vea. Y Pedro dijo, hombre, no sé qué dices. Y luego, estando él aún hablando, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, ¿qué hizo? Miró a Pedro. Porque cuando Pedro se acordó, no solamente fue porque cantó el gallo. Se acordó porque el Señor, después de estar siendo golpeado, todavía tiene momento para golpear y ver a Pedro a los ojos. Ya me negaste 3 veces. ¿Cuántas veces nos ha mirado el Señor? ¿Cuántas veces, cuando ya no estamos en el templo y es momento de hacer su voluntad, el Señor nos mira con un corazón endurecido? Nos mira, ya no estamos dispuestos a hacer su voluntad. ¿Sabía usted que esta es una forma también de negar al Señor? Sí. Porque cuando el Señor nos está diciendo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Hermano, primeramente negarse es entender que desde el día que nos bautizamos, nosotros ya no tenemos voluntad propia. Nuestra voluntad está en las manos del Señor. Nuestra vida ya no nos pertenece. ¿Nuestra vida le pertenece? Le pertenece al Señor, Él fue el que nos compró. Negarse a sí mismo es entender que nosotros ya no vivimos de acuerdo a nuestra voluntad, sino que ahora vivimos para el Señor. Tomar su cruz. El Señor tomó su cruz. El Señor quería que lo crucificaran, hermanos. Si el Señor estaba pidiendo pasar aquel vaso, el Señor no quería que lo crucificaran, pero el Señor tomó su cruz. ¿Y nosotros por qué nos cuesta tanto trabajo? Tomar su cruz significa, si ya me negué a mí mismo y sé que mi vida está en las manos de Dios, no importa cómo venga la vida, porque ya me casé con el Señor Jesucristo y quedo desposado para que a su regreso podamos celebrar las bodas del Cordero. Pero si ya hicimos ese compromiso con el Señor, lo decimos de la siguiente manera: en la salud y en la enfermedad, en la abundancia, en la pobreza, cuando estamos en bendición o cuando estamos en necesidad, en las buenas y en las malas. Pero nada más vienen las malas, hermanos, ¿sí? O nada más viene la enfermedad, o nada más ya no nos va bien. Y como que ya no nos gusta mucho el compromiso. Este pacto que hicimos con el Señor es un pacto a muerte, hermano. Es a muerte. No es temporal, es para toda la vida. Por eso debemos de entender que nos negamos a nosotros mismos, tomamos nuestra cruz, y ahora sí, si ya entendí que mi vida no me pertenece, le pertenece a Dios. Si ya le entendí que Dios nos va a guiar y por donde el Señor nos lleve, bendito sea el nombre del Señor. Entonces nada más me queda seguirle, y seguirle significa obedecerle. Obedecerle en las buenas y en las malas. En cualquier situación, estar convencido que el Señor nos va a llevar a puerto seguro. Por eso el Señor Jesucristo se le queda viendo a Pedro, y se le queda viendo a Pedro diciendo: ya me negaste 3 veces, y estabas muy seguro de ti mismo hace un momento.
Y nosotros, con nuestra actitud, también podemos estar negando al Señor. Porque a veces decimos que lo conocemos cuando estamos en el templo, pero cuando estamos ya fuera del templo, con nuestros actos, lo negamos. Con nuestros pensamientos lo negamos. Con nuestra no obediencia a sus mandamientos, lo negamos, hermanos, ¿sí? ¿Y sabe cuál es lo más triste de negar al Señor? Lo más triste es lo siguiente, Mateo capítulo 11, versículo 33. Mateo capítulo 11. No tiene 11:33. Discúlpenme, hermano, es Mateo capítulo 10, versículo 33, dice: cualquiera que me negare, ponga usted mucha atención, cualquiera que me negare delante de los hombres, le negaré yo también delante de mi Padre Que está en los cielos. que está en los cielos. Ah, si estamos pensando, hermanos, ¿sí? Que aún como lo estamos haciendo, estamos bien, no se engañe. No se engañe. No le voy a hablar con mentiras. Necesitamos pensar qué queremos de nuestra vida en adelante. Porque al Señor no le gustan las medias tintas. Y usted recordará la profecía de Apocalipsis, cuando le está hablando a la iglesia de la Odisea. Ojalá fueras frío, ojalá fueras caliente, pero tibio no. Porque al Señor lo único que no le gusta es que estemos titubeando entre dos pensamientos, que estemos titubeando entre dos actitudes, que a veces seamos y a veces no seamos. Piénselo bien, hermano, en su vida. Y eso es lo que venimos a reflexionar en esta tarde. Si venimos a renovar el pacto, hermano, que no sea una burla para el Señor, que hoy le decimos sí y mañana le decimos, pues no. Si usted va a renovar el pacto, hágalo, hermano, con el pensamiento de que este fue un pacto a muerte. Y el Señor le dice: ¿quieres venir en pos de mí? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, y no titubees más. El que quiere estar firme, mire, y no caiga. Tienes que estar firme, y vas con paso firme y franco rumbo a la vida eterna. Ya no titubees entre dos pensamientos. ¿Para qué te engañas? Ya no te engañes más. Y ahí es donde el Señor nos plantea a reflexionar. Negarse. Ya no vivimos para nuestros deleites, hermanos, sí, para lo que a nosotros nos gusta. Tomar nuestra cruz, estar dispuesto a que como venga la vida, las pruebas que vengan, estamos en las manos del Señor. Y si le vamos a seguir, vamos a obedecerle, hermanos, ¿sí? ¿Sabe dónde nos damos inmediatamente cuenta que no le obedecemos? Viernes. Cuando ya no guardamos un día de esa forma tan sencilla. Las iglesias están vacías, empiezan los cultos y las iglesias están vacías. Y el Señor diría: este es un mandamiento que viene desde la creación. ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde están mis hijos? No puede el Señor decir de todos sus hijos que son hijos obedientes, o que somos hijos obedientes. Piensa en ello. Y vamos a reflexionar en la muerte del Señor. Juan capítulo 15, del versículo 1 al versículo 5. Juan capítulo 15, del versículo
Ujú.